1860, la Constitución fue reformada por una convención de la provincia de Buenos Aires como condición de su incorporación a la Confederación, pero esta no es la única reforma que sufrió nuestra Constitución. Vendrían otras, algunas democráticas, algunas populistas, que esconderían otros intereses, y otras de parte de gobiernos de facto. Las reformas irían reflejando los momentos históricos y políticos que viviría nuestra sociedad. Los dictadores y gobiernos de facto también son parte de nuestra historia. ¿Cuál reforma constitucional incluyó los derechos sociales o de segunda generación respondiendo a un movimiento universal llamado constitucionalismo social? Las reformas que tuvo la Constitución Nacional. Reforma de 1866. La convocatoria a la Convención Nacional de 1866 se efectúa para el examen y reforma de la parte referente a derechos de exportación. La Convención se reúne en Santa Fe el 10 de septiembre de 1866. La Constitución Nacional de 1853 confería al Congreso de la Nación la facultad de establecer derechos de importación y exportación como medio para solventar los gastos generales del país. Con la reforma de 1860 se dispuso que estos impuestos durarían hasta 1866, año en que cesarían de ser fuentes de recursos, no pudiendo usar de ellos ni la nación ni las provincias. Pero antes de ese plazo, la República Argentina se encontraba en guerra con el Paraguay y los gastos se intensificaron. Ante ello, la Convención Reformadora suprimió de la Constitución las limitaciones de esta facultad al Congreso. De esta manera, los derechos de exportación quedaron como recurso exclusivo del Gobierno de la Nación. Reforma de 1898. Esta convención es convocada para considerar los siguientes puntos. A. Número de habitantes que el artículo 37 de la Constitución Nacional fija como base para la elección de diputados al Congreso Nacional. B. Disposición del artículo 87, relativo al número de ministros del Poder Ejecutivo. C. El artículo 67, inciso primero, en cuanto no permite la instalación de aduanas libres en los territorios del sur de la República. Esta convención sienta la siguiente doctrina. Las asambleas reformadoras son soberanas dentro de su competencia, pueden modificar o no los artículos o normas sometidas a su consideración por el Congreso Nacional, pero no deben tratar puntos ajenos al temario fijado en su convocatoria. Es decir, que la Convención tiene plenas facultades y no queda limitada al compromiso reformador del Congreso. Reforma de 1949. La necesidad de incorporar nuevos derechos sociales y las nuevas funciones del Estado fueron los argumentos básicos que motivaron esta reforma constitucional. Durante la primera presidencia de Perón, que coincide con el periodo de la República de Masas, el Congreso sanciona la Ley 13.233, promulgada el 3 de septiembre de 1948, que declara necesaria la reforma de la Constitución Nacional. El 5 de diciembre de 1948 resultan electas una mayoría de convencionales del Partido Peronista y una minoría de la Unión Cívica Radical. Si bien la citada Ley 13.233 guarda silencio sobre los alcances de la enmienda, es evidente que el texto y el sentido de dicha ley constituyen una declaración de necesidad de reforma total. Paralelamente a esas motivaciones, la mayor parte de nuestra doctrina sostiene que el leitmotiv de la reforma constitucional fue la modificación del artículo 77 de la Ley Suprema, a fin de permitir la reelección del presidente Perón. El gobierno militar encabezado por los golpistas, Aramburu y el almirante Isaac F. Rojas de la llamada Revolución Libertadora promovió mediante el decreto militar 3838/57, derogar la Constitución de 1949 vigente para restablecer la Constitución de 1853, eliminando de esa manera los derechos sociales, previsionales y civiles como por ejemplo el habeas corpus.
La convención estuvo prohibida a la representación de ciudadanos peronistas, que demostraron ser mayoría al votar masivamente en blanco. Por su parte, la Unión Cívica Radical se fragmentó en dos partidos. La Asamblea Constituyente se limitó a convalidar la decisión del gobierno militar impidiendo la incorporación de los derechos sociales y laborales, por lo que se produjo el retiro de la mayor parte de las representaciones políticas, alcanzándose a agregar el artículo 14 bis y la autorización al Congreso para dictar el Código del Trabajo y de Seguridad Social. Ambas modificaciones fueron aprobadas en la sesión del 24 de octubre de 1957, antes de quedar totalmente sin quórum. Reforma de 1972. En 1966 se produjo un movimiento revolucionario militar que se denominó Revolución Argentina y que designó como presidente de la nación al general Onganía, al que le sucedieron los generales Livingston y Lanusse. Este último, para constitucionalizar el país, sancionó en 1972 el Estatuto Fundamental, que realiza las enmiendas parciales y temporarias a la Constitución Nacional. En nuestro país, ¿cuál fue el primer partido político que se organiza con una estructura moderna? Para entender la cuestión de los partidos políticos es conveniente acercarnos, al menos a una aproximación conceptual que nos indique qué son y qué significan. Podemos definirlos como organizaciones en las que los miembros se proponen el bienestar público, conforme ciertas ideas o creencias, generalmente manifiestas en un programa concreto. Su objetivo es actuar concertadamente en la lucha por el poder público. Son conductos de expresión, mediadores, instituciones básicas para traducir las preferencias de las masas a la política pública. Vinculan el pueblo a un gobierno. Presidencia de Urquiza, 1854 a 1860. En las 13 provincias restantes predominaba el Partido Federal. Consagraron presidente de la nación al general Urquiza. Este nuevo gobierno se estableció en Paraná y se federalizó la provincia de Entre Ríos. El electorado de Buenos Aires termina por dividirse en dos grupos. El Partido Progresista propiciaba la unión con las demás provincias y la reforma de la Constitución local de 1854. Estaba formado por antiguos federales y algunos unitarios moderados. El otro partido estaba formado por los conservadores, constituido por los beneficiarios del gobierno de Alsina. Alsina fue elegido gobernador. La victoria de Urquiza en Cepeda el 23 de octubre de 1859 y el Pacto de San José de Flores el 11 de noviembre de 1859 reintegraron Buenos Aires al resto de la Confederación. Presidencia de Derqui, 1860 a 1861. Durante la presidencia de Derqui, a raíz del rechazo de diputados porteños, Buenos Aires se separa nuevamente de la Confederación, lo que dio lugar a la Batalla de Pavón el 17 de septiembre de 1861, cuando Bartolomé Mitre integró a los liberales porteños con los de todas las provincias menos Entre Ríos. El nuevo centro político se trasladó de Paraná a Buenos Aires el 11 de marzo de 1862. Mitre recibe el título de encargado del Poder Ejecutivo Nacional. Presidencia de Bartolomé Mitre, 1862 a 1868. El Partido Liberal se divide después de la Batalla de Pavón. Mitre encabezó el sector nacionalista, que buscó fórmulas de transacción con los gobernadores federales de las provincias, después de tantas guerras infructuosas entre Buenos Aires y la Confederación. El sector adversario se denominaba autonomista, dirigido por Adolfo Alsina, predicaba el exterminio de los caudillos federales y se encasillaba en una posición de absoluta intransigencia frente a las provincias. Presidencia de Domingo Faustino Sarmiento, 1868 a 1874.
Alsina, unitario a ultranza, se une con los federales y propone la fórmula Urquiza-Alsina, pero el acuerdo no se produjo y los autonomistas terminaron por entenderse con los partidarios de Sarmiento. Se proclama la fórmula Sarmiento-Alsina que logra el triunfo. Presidencia de Nicolás Avellaneda, 1874 a 1880. Dentro del Partido Autonomista se delinearon dos tendencias, el Club Libertad, fracción de Alsina, y el Club 25 de Mayo, donde militaban Leandro Alem y Aristóbulo del Valle. De este grupo de hombres, que defendieron una versión humanista del liberalismo, surge el Partido Republicano en 1877, apoyado por Sarmiento. Avellaneda inició la política llamada de Conciliación Nacional, unió a nacionalistas y autonomistas en el Partido Autonomista Nacional. Frente al Partido Republicano, sus adversarios formaron la llamada Liga de Gobernadores, una coalición de mandatarios provinciales que sostenían la candidatura de Julio Argentino Roca. El 11 de abril de 1880 triunfó la fórmula Roca-Madero. Primera presidencia de Roca, 1880 a 1886. Con Roca se inicia el gobierno oligárquico, burguesía de los terratenientes bonaerenses capaz de imponer un sistema hegemónico. Presidencia de Juárez Celman, 1886 a 1890. Una vez presidente, Juárez Celman se convirtió en el jefe único del partido oficial, designación que dio lugar al nacimiento de la palabra unicato, definición de un sistema político como también se hacía referencia al régimen. Obligó a los gobiernos de provincia a ajustarse en todos los términos a su política, es decir, al régimen. Los que resistieron fueron eliminados. La Unión Cívica Radical se constituyó en la oposición. Esta fue el origen de la Unión Cívica de la Juventud, que luego se convirtió en Unión Cívica, en una gran asamblea popular el 13 de abril de 1890. El concepto de teoría del Estado implica el análisis de la teoría política o la ciencia política, abordando las distintas formas en que los seres humanos nos hemos organizado en comunidades políticas y las ideas que guiaron esas estructuras. Es ineludible indagar el contexto histórico de esas sociedades y de las especulaciones que se realizaron sobre ellas, a partir de sus orígenes, desde la Grecia antigua, pasando por la Edad Media. En la antigua Grecia, las ideas más importantes son las que plantean Sócrates y Platón. Sócrates se centra en el problema de la ética y la política. Propone un proceso racional para descubrir la verdad a través de la mayéutica, es decir, diálogos en los que las afirmaciones se refutan hasta que queda una idea en claro. Platón, por su parte, en una primera etapa coincidente con la redacción de la obra La República, sostiene que la aristocracia es la forma de gobierno adecuada. La eudaimonía, es decir, la buena vida, solo se logra por el comportamiento virtuoso del hombre hacia la comunidad. Sin embargo, en una segunda etapa concomitante con la obra Las Leyes, admite una forma de gobierno mixta, aristocracia y democracia. Aristóteles dice que el bien del individuo se ve contenido en el bien de la comunidad. La eudaimonía, es decir, la vida buena, implica la actividad del hombre virtuoso, como ente racional que posee razón y por lo tanto piensa. Esta eudaimonía, aunque es la vida buena del individuo, se ve contenida en el bien de la comunidad. La política es la que permite determinar cuál es la episteme, es decir, el conocimiento o facultad de conocer y cómo alcanzarlo. Surge el concepto de arete, modo de ser de acuerdo a la razón. Las virtudes intelectuales derivan de la educación y las éticas son adquiridas por las costumbres. En gran medida también son originadas por la legislación. La justicia es el principio rector de la comunidad política y supone relaciones interpersonales reguladas por la ley, de allí la importancia de la legislación. Existe una relación directa entre la educación, la legislación y la constitución política.
Cada régimen político preserva su constitución y cuenta con una legislación sobre educación, que debe ser adecuada. La legislación sobre educación será acorde al régimen jurídico, pero no atenderá a la virtud, sino al interés del gobernante. Los regímenes jurídicos son monarquía, aristocracia, república y sus distorsiones, tiranía, oligarquía, democracia. Son ciudadanos quienes tienen capacidad de mandar o de dejarse mandar. Ambos se asemejan en que son libres e iguales, pero se diferencian en que cada uno debe poseer virtudes propias, uno las del conductor y el otro las del ciudadano que es conducido. ¿Quiénes admitieron la concepción del Estado como un fenómeno universal? Para Jelinek y Kelsen, el Estado se presenta como un fenómeno universal, que cuenta con determinados elementos y que presenta características generales. Analizan el Estado y sus elementos como un fenómeno universal aplicable en todo tiempo y en todo lugar. La utilización del término Estado, en el sentido moderno, surge con Maquiavelo, quien lo introduce en la literatura política en su obra El Príncipe. A partir de allí, analizaremos las ideas de cada uno de los pensadores quienes, desde una mirada filosófica e histórica, estudiaron la realidad política y expresaron a través de sus obras las conclusiones sobre cuáles serían las formas de Estado en las que el hombre alcanzaría su plenitud. Cuando se plantea el estudio del Estado, podemos encontrar al menos dos posiciones disímiles sobre el modo de abordarlo. Por un lado, aquellos que, como Georges Jelinek o Hans Kelsen, emprenden la dilucidación de los elementos característicos del Estado, más allá de las particularidades históricas. Desde esta posición es posible escudriñar, a partir de una teoría general del Estado, los elementos, funciones, fines y clasificaciones del Estado como fenómeno universal, es decir, aplicables a todo tiempo y lugar. Por otra parte, Hermann Heller propone un tratamiento del Estado como fenómeno histórico concreto, situando su nacimiento en el Renacimiento occidental. Sin embargo, el estudio de la teoría del Estado no puede dejar de lado su dimensión histórica. En este sentido, el surgimiento de las ideas políticas modernas se vincula a la consolidación en España, Inglaterra y Francia del Estado moderno, desde un régimen absolutista en sus orígenes hacia otro liberal. Según López, en su libro de 1973, Georges Jelinek aborda en su teoría general del Estado el estudio de los elementos característicos de todo Estado, como modo de organización política. Para este autor, el Estado es una comunidad con un poder originario y medios coactivos para dominar sobre sus miembros y sobre su territorio, conforme a un orden que le es propio. A partir de esta definición, podemos identificar algunas características propias del Estado. A. Es una comunidad. B. Existe un poder originario y medios coactivos de dominación. C. La dominación es ejercida sobre sus miembros. D. La dominación es ejercida sobre su territorio. E. Conforme a un orden que le es propio. Ahora bien, de estos caracteres deriva, por un lado, la distinción entre el Estado y otras formas de organización política. Por otro, el Estado se presenta como un fenómeno universal, que cuenta con determinados elementos y que presenta características generales. A diferencia de Georges Jelinek y de Hans Kelsen, Hermann Heller no se propuso abordar una teoría general del Estado, sino que sostuvo que el surgimiento del Estado, en cuanto forma de organización política, se produjo en un lugar y tiempo determinados. Para Heller, con el Renacimiento en Europa, se desarrollará un pensamiento empírico sobre lo político, por lo que el Estado moderno nació a partir del proceso de acumulación de poder que los príncipes llevaron a cabo, contra el emperador y la Iglesia en lo exterior, y con los poderes feudales organizados en estamentos en lo interior.
Para Heller, al igual que para Max Weber, el surgimiento del Estado no puede basarse en una única causa, ni siquiera en una causa preponderante, sino más bien en una multicausalidad. Con el surgimiento de la burguesía como nuevo sector social en ascenso, la estratificación estamental propia de la sociedad feudal fue reemplazada por una estratificación clasista, que encontró su justificación en los pensadores liberales de la Ilustración. El paso de la sociedad feudal al Estado moderno implicó la unidad del poder político bajo la monarquía absolutista, ante las pluriarquías medievales. El poder de los señores feudales, sumado al de la Iglesia y al del emperador, implicó en la Edad Media la coexistencia de polos de poder que fueron unificados con el surgimiento del Estado. Esta unificación fue acompañada por una agrupación territorial, bajo una única jurisdicción y un solo derecho que garantizaría la resolución de los conflictos y la regulación social, política y económica. La organización estatal debió contar entonces con un ejército profesionalizado y un cúmulo de funcionarios que conformaron un aparato burocrático encargado no solo de llevar adelante la vida institucional estatal, sino de velar por sus finanzas y por el cumplimiento de las obligaciones impositivas de los súbditos. Para reafirmar tus conocimientos en los temas de este módulo, te propongo completar las siguientes consignas. A. Detecta los errores evidenciados en el cuadro de la actividad práctica sobre las reformas constitucionales y organiza la información para que las coincidencias sean correctas. B. Identifica la presidencia y el contexto político dentro del cual se realizaron las reformas constitucionales. C. Identifica cada reforma constitucional con los diferentes periodos institucionales, repúblicas, que se sucedieron en la Argentina. Para realizar esta actividad, ten presente revisar el proceso constitucional argentino a partir de la Convención Constituyente de 1852, para culminar con la sanción de la Constitución de 1853 y las posteriores reformas. A continuación, podrás ver un ejemplo de resolución de la actividad. A. El profesor organizó la tabla en donde las correspondencias correctas se ubican totalmente invertidas. La tabla de coincidencias correcta es la que presenta las sentencias dispuestas de este modo: 1F, 2E, 3D, 4C, 5B, 6A. B. La reforma constitucional de 1860 fue durante el gobierno de Santiago Derqui, presidente constitucional. La reforma de 1866 fue en el gobierno de Bartolomé Mitre, presidente constitucional. La reforma de 1898 ocurrió en el gobierno de José Evaristo Uriburu, presidente constitucional. La reforma de 1849 fue durante el gobierno de Juan Domingo Perón, presidente constitucional. La reforma de 1957 se realizó en el gobierno de Pedro Eugenio Aramburu, gobierno de facto. Por último, la reforma de 1972 fue durante el gobierno de Alejandro Lanusse, gobierno de facto. C. La reforma constitucional de 1860 se da en el periodo de organización nacional bajo la sanción de la Constitución de 1853-1860. La reforma de 1866 fue en el periodo de construcción del Estado moderno, periodo que comprende los gobiernos de Mitre, Sarmiento y Avellaneda. La reforma de 1898 ocurrió en el periodo de la República Liberal. En 1949 se da la reforma en el periodo de la República de Masas, y las reformas de 1957 y de 1972 suceden en la República en crisis.